Escuelas literarias. En esta ocasión nosotros vamos a abordar en dos clases uno de los temas más fascinantes de, de lengua y literatura, el tema de las escuelas literarias. Vamos a tratar de abordar todos aquellos momentos que han marcado la historia con producciones literarias que han hecho estilo, que han hecho escuela, que se han convertido en movimientos y que han influido, obviamente, a todos los ámbitos de la humanidad. Es importante entender que las características de una escuela como tal es porque logra influenciar a todos los ámbitos en que el ser humano se desarrolla. Por ejemplo, si hablamos de la tendencia del realismo, del romanticismo, ha influenciado tanto en política, tanto en las concepciones artísticas de la pintura, por ejemplo, de la música, de la literatura, obviamente. En ese sentido, nosotros hablamos de escuelas y empezamos a hablar de escuelas en el momento del clasicismo. Es decir, que debemos remontarnos en el tiempo y empezar a hablar desde el siglo V a.C. En esta fase surge por primera vez una especie de condensación de lo que sería la literatura como tal. El clasicismo el clasicismo se enmarca desde el siglo V antes de Cristo y termina en el siglo V después de Cristo. De esa manera se habla también de una literatura grecolatina. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera escuela literaria, debemos remontarnos al clasicismo. Especialmente la literatura llega a fundarse o a iniciarse como tal desde el aparecimiento de la Ilíada y la Odisea. Bueno, no exactamente desde esas obras, es decir, existen otras que aparecen en el contexto de Medio Oriente que también tienen un rasgo literario. Pero cuando hablamos de Occidente propiamente, son las obras de la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero, un personaje al que le rodean demasiados mitos, demasiados misterios en torno a su vida, donde se fundamenta aquí el origen propio de la literatura occidental. Es por eso que mencionaba, aparecen obras que dan inicio a la literatura como la Ilíada y la Odisea. En este caso, los textos de la Ilíada o los fragmentos que contiene la Ilíada, porque presenta en realidad varias incongruencias sobre las fechas. Esto se debe precisamente al contexto al que trata de abordar. Prometeo encadenado es un símbolo de la antigua Grecia, principalmente del clasicismo. ¿Por qué? Porque Prometeo encadenado trata sobre aquel personaje que le roba el fuego a los dioses para entregárselos a los seres humanos. Pero obviamente el fuego es un símbolo del conocimiento. Es el momento en que la humanidad se atreve a conocer, se atreve a edificar un conocimiento que va a perdurar. Obviamente, la etapa del clasicismo, la etapa de la antigua Grecia, sufre muchas modificaciones, sobre todo de índole de conservación para llegar a nuestros días. Vamos a ver otras etapas. Cuando hablamos de la literatura latina, casi siempre la referimos en un mismo contexto con la literatura griega. De hecho, se suele referir como literatura grecolatina, porque es muy difícil separar la influencia de Grecia y Roma como dos mundos aparte y totalmente diferenciados. De hecho, se conoce como en historia como Edad Antigua, precisamente a Grecia, a la época de Grecia y a la época del Imperio Romano, o Roma en general, porque al momento en que se constituye como imperio es cuando ya Roma prácticamente llega a un proceso de degradación. En ese sentido, cuando hablamos de la literatura latina, tenemos que referirnos básicamente al momento en que los romanos entran en contacto con los griegos. Tiene su aparecimiento en el Imperio Romano en el siglo II a.C. y se extiende ampliamente por toda la Edad Media. Es por eso que es importante entender esta fase. A ver, más allá del tema histórico que podría abordarlo, por ejemplo, de que antes del imperio Roma era considerada como una república y es el momento en que entra en contacto con la antigua Grecia, les digo, más allá de ese contacto histórico que se aborda obviamente en las clases de historia, les decía que hay un nexo literario importantísimo. Cuando en la antigua Grecia, en las fiestas dionisíacas, se desarrollaba la tragedia como una manifestación obviamente literaria, el público de esas fiestas dionisíacas con el tiempo dejó de deleitarse con la tragedia y obviamente requería el aparecimiento de una nueva forma de expresión.
y entró en escena la comedia, pero la comedia no llegó a desarrollarse totalmente en el contexto de la antigua Grecia, y es ese momento en que los romanos entran en contacto con la antigua Grecia y ellos, en el Imperio Romano, ya los romanos, desarrollan la comedia en sí. Por eso es que cuando hablamos de la literatura latina, tenemos que referirnos a ese momento histórico. El género de desarrollo más temprano en Roma es el teatral, precisamente por lo que les decía. En esa línea de tiempo debemos enmarcarnos para entender la evolución, el nexo, el cordón umbilical que empata los diferentes momentos históricos en cuanto a literatura se refiere. Parte de tradiciones propias, pero solo madurará tras su contacto con la comedia nueva griega. Es la comedia, aquel tema que no es muy desarrollado en la antigua Grecia. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, de la comedia en la antigua Grecia, que lo hablaremos en su momento, citamos solamente un autor. Cuando hablamos de tragedia citamos varios autores. Está Esquilo, Eurípides, Sófocles, por ejemplo. Pero cuando hablamos ya de comedia en la antigua Grecia, citamos solamente a Aristófanes. Pero ya hablaremos de eso poco a poco. El más importante y prolífico comediógrafo romano es Plauto. Entonces este personaje es el que más logró desarrollar la literatura latina en el contexto de la antigua Roma. Y toda esta época se considera como Edad Antigua, se considera como clasicismo. Es por eso que el clasicismo aborda desde la etapa de la antigua Grecia hasta la literatura latina, pero la literatura latina tiene su conexión con todo lo que ocurriría en la Edad Media. Pues bien, ahora pensemos por un momento todos esos 10 siglos de poderío de la Iglesia, de la religión católica, en que abordamos desde el siglo V, que es donde más o menos termina el imperio romano, la influencia del clasicismo, hasta llegar prácticamente al descubrimiento de América en 1492. Toda esa etapa, toda esa época está influenciada netamente por la Iglesia. Es una época se le denomina a veces oscurantismo porque se piensa que no se ha producido ningún conocimiento en esos años, en esos siglos. Sin embargo, sí hay gran producción literaria y sobre todo la Edad Media es muy importante para el idioma español. ¿Por qué? Porque es el momento en que el latín, idioma oficial del Imperio Romano, el latín vulgar se convierte en las famosas lenguas romances. Entre esas lenguas romances está el español. Y es en la Edad Media donde llegan a publicarse los primeros textos en castellano, que después llegarían a influenciar nuestra lengua.